¿Sabían ustedes que proporcionalmente nuestra región centroamericana es de las más desarrolladas del mundo en cuanto a intercambio comercial? Pero siguen las buenas noticias porque, por ejemplo, los trámites fronterizos en nuestros países centroamericanos que anteriormente podían llevar hasta 72 horas, actualmente se pueden realizar hasta en menos de 30 minutos. Esto es parte de la iniciativa que se está desarrollando para dar más oportunidades de prosperidad, negocios, transporte. Y uno de los líderes, estoy feliz de estar aquí en Guatemala, uno de los líderes es Francisco Lima Mena. Él es el secretario general de la Secretaría de Integración Centroamericana, Económica Centroamericana, CIECA. Muchas gracias por recibirnos, estamos felices de estar aquí. Muy bienvenidos a la CIECA, la casa de 51 millones de centroamericanos. Bueno, y justamente acá tenemos, Francisco, las dos banderitas que representan a SICA y a CIECA, y me llama la atención que también estamos acompañados de dos matitas, plantitas de café que tú mismo sembraste aquí en la sede de CIECA. Sí. Contanos, los señores Borbón. Los señores Borbón, y les digo los señores Borbón porque son la variedad Borbón. En el mundo del café se conoce, y ese es como el rey del café, es decir, el que a veces mejor sabor, taza, que se le llama en el mundo cafetalero, saca, es este arbolito Borbón. Es un árbol delicado, pero cuando, digamos, toma fuerza y produce, no hay calidad que se mejore con lo que da el Borbón. Y es lo que hace la diferencia en la comercialización de café internacional. Centroamérica es conocida por sus grandes sabores en café. No hay quien compita con el café con el café centroamericano, salvadoreño, guatemalteco, entiéndase, en cuanto... O costarricense. O el costarricense, ¿no? Es decir, y muchas de estas variedades son comunes a lo largo de todo el territorio centroamericano. Bueno, esto representa también la labor que lideras, ¿no? Acá. Sí, es decir, creo que hay que entender a nuestra región para saber impulsar los diferentes proyectos o tratar de impulsar. Y por lo tanto, el que no reconozca que el café es parte de la historia, como lo es la caña de azúcar, etcétera, el añil en algún momento, creo que es no aceptable. Así como tú tenés a europeos que saben de uvas para los buenos vinos, en Centroamérica es imperdonable que alguien no conozca de café. Hay anuncios importantes que hacer de proyectos que ya se están desarrollando y lo que se viene muy pronto, ¿no? Sí. Contanos. Creo que es importante saber de que estamos avanzando. Siempre son procesos perfectibles. No estamos hablando que es un esquema perfecto, ni cosa que se le parezca, pero es un esquema que está funcionando. Los proyectos que tenemos a la vuelta de la esquina son varios e interesantes. El primero de ellos es el lanzamiento en el mes de octubre, posiblemente, de lo que es la nueva estrategia centroamericana de facilitación de comercio, el Plan de Movilidad y Logística 2035, que fue un mandato que dio el Consejo de Presidentes hace más o menos 5 años. Ya te voy a explicar un poco la lógica de este. Y por otro lado, otro producto interesante que ya estamos prontos a impulsar es la plataforma digital de comercio centroamericana, que es un subproducto, diríamos, de la estrategia de facilitación de comercio dentro de la región centroamericana. Voy a comenzar con el plan de movilidad y logística, si me permitís. En la actualidad, todos reconocemos que uno de los grandes retos para fomentar el comercio intrarregional radica en el transporte de bienes de un lugar a otro. Claro. No es ajeno. Es un desafío. Es un desafío, es una tarea titánica, digamos. Por muchos de los que nos sintonizan o que nos escuchan, creo que no pasa desapercibido que el 95% del transporte de bienes dentro de la región centroamericana sucede por vía terrestre, es decir, los camiones. Otro dato importante es de que solo estamos explotando el 30% del potencial de comercio entre los países de la región centroamericana. ¿Y por qué uno estas dos ideas? Porque si realmente
el fin es fortalecer nuestras relaciones dentro de Centroamérica, creo que el sistema vial de la región centroamericana está bastante saturado. Totalmente. Y por lo tanto, para explotar, es decir, para tomar ventaja de ese mercado como un centroamericano, necesitamos explorar lo que se conoce la multimodalidad, es decir, llevar los bienes de un lugar a otro, no solo por transporte terrestre, sino que estamos hablando del transporte marítimo de corta distancia, estamos hablando del transporte aéreo. La región centroamericana tiene una riqueza de infraestructura, aeropuertos, puertos, un canal interoceánico, carreteras. Sin embargo, comerciamos bajo una perspectiva de unimodalidad. Y eso nos da una velocidad de 17 kilómetros por hora promedio. Qué buen dato, ¿verdad? Qué buen dato, Francis. Que transitan nuestras mercaderías. 17 kilómetros por hora. 17 kilómetros por hora. Y es caro. Es caro porque ese tiempo se traduce en dinero. En atraso. En atraso. El plan de movilidad y logística que está por lanzarse pretende precisamente organizar el transporte, la parte de infraestructura dentro de la región centroamericana con una visión regional de 6 países, ¿verdad? En donde desarrollamos planes a nivel regional para el desarrollo de las vías terrestres, los puertos dentro de la región para facilitar el intercambio, la parte de transporte aéreo, aeropuertos, y el gran sueño, yo no he escuchado un solo centroamericano que me diga, a mí no me interesaría el tren en Centroamérica, el famoso tren de la región centroamericana, el cual creo que es un deseo tuyo, mío y de cualquiera que nos escuche. Este plan de movilidad y logística precisamente desarrolla eso a través de 11 corredores priorizados, cómo esos 11 corredores los pones a funcionar con la multimodalidad, transporte terrestre, marítimo de corta distancia y aéreo. 11 corredores, unos que van desde Guatemala hasta Panamá, que es el famoso corredor pacífico. Desarrollamos un segundo, que es el corredor central. Somos una zona de mucho reto ambiental que no puede pasar desapercibido, y por lo tanto tenemos que tener rutas alternas. Tenemos corredores de canales secos, es decir, interoceánicos, unos entre El Salvador y Guatemala, entiéndase Pacífico, Atlántico, Acajutla, Santo Tomás de Castilla, por ejemplo, y así sucesivamente los otros 7, 8 corredores escogidos dentro de este plan de movilidad y logística. Es un plan sumamente ambicioso, pero muy bien estructurado. O sea, ya está, y aquí me estoy adelantando un poquito el tema, pero muchos se preguntarán, bueno, ¿y de dónde vienen los fondos para este financiamiento? Es aquí donde pasamos al tema de la importancia de la cooperación internacional y que nos comentes un poquito sobre eso. Sí, súper. Creo que es bien importante y tal vez por esto es importante comenzar. Yo, de alguna manera, mi generación, yo pertenezco a una generación en donde el decir y hacer van de la mano. Es decir, no solo es importante ponernos los proyectos, sino tratar de avanzar los proyectos en la medida de lo posible. Porque de lo contrario, creo que tenemos a 51 millones de centroamericanos escépticos. Es decir, ¿cuántas veces esto no se ha hablado? ¿Cuántas veces esto no se ha dicho? En algún momento eso que se dice hay que caminarlo, es decir, hacerlo. Y por lo tanto, digamos, lo importante de este plan será localizar las fuentes de financiamiento que va a requerir un plan tan ambicioso como es este. Estamos hablando de cifras muy importantes, pero para cada etapa. Para cada una de las etapas. Es un proyecto de 3 etapas. Las etapas están determinadas por el mercado o la competitividad o cómo queremos llegar a determinados mercados. Por ejemplo, está priorizado todos aquellos corredores o todas aquellas partes de los corredores que van a fomentar el comercio intrarregional. Por otro lado, también están priorizadas aquellas rutas que fomentan el comercio con nuestro principal socio extrarregional, que es Estados Unidos.
Y en tercer lugar, en la primera etapa, está todo aquel comercio que fomenta el intercambio comercial entre Centroamérica y la Unión Europea, ¿verdad? No hay que olvidar que tenemos el primer tratado región a región, tratado comercial, y nuestras exportaciones a la región centroamericana, a Europa, han crecido, ¿verdad? Entonces está priorizado por esos mercados. La segunda fase ya son otros mercados, ¿verdad? Igualmente importantes, y cada una de estas fases tiene ya los proyectos a ser desarrollados bajo modalidades de financiamiento que son los que hay que organizar una mesa de cooperantes para explicar, digamos, con Pero detalle. ya están presentes los cooperantes. Ya están presentes los cooperantes. No es que hay que buscarlos, sino al contrario. No. Y es un plan bastante único, yo diría, en el planeta, porque esa visión regional de enfrentar el reto de transporte, movilidad y logística, hacerlo como región, no ha sido sencillo, pero lo hicimos. Y por lo tanto da una muestra de madurez importantísima de la región centroamericana y cómo enfrentamos estos retos que hacen más o menos competitiva una región dentro de la región misma, como hacia mercados como el mercado norteamericano, en donde el tiempo al mercado marca la diferencia. Y tenemos una posición sumamente privilegiada. Pero ¿cuántas veces, Glenda, no hemos escuchado que nuestra posición privilegiada cerca del mercado norteamericano es una ventaja, es una gran oportunidad? Sin embargo, llevar eso a la realidad con transporte o las vías de transporte bien desarrolladas, llevan ese hecho de nuestra cercanía con el mercado norteamericano a poderlo atender con la celeridad que el consumidor americano está queriendo. Ese es el plan de movilidad y logística, Glenda. Luego entramos en la estrategia de facilitación de comercio centroamericano. Toda la región centroamericana, como muchos otros países del planeta, aceptamos en el 2017 nuestros compromisos en el acuerdo de facilitación de comercio, bajo el mandato multilateral. Sin embargo, la región centroamericana no solo se había conformado con estar negociándolo para terminarlo en el 2017 en el marco de la OMC, sino que en el 2015 la región centroamericana dijo: quiero un proyecto con vocación regional en materia de facilitación, y en el 2015 fuimos capaces de producir ese plan para atender la facilitación de comercio. Y por eso hemos sido tan exitosos en nuestra región en cuanto a intercambio comercial, ¿no? Sí. Que eso se difunde muy poco, sí. Pero en realidad hay el nivel, el volumen, proporcionalmente, como decíamos al inicio, es de lo mejor del mundo en cuanto a intercambio regional, ¿no? Así es. Estamos hablando de un intercambio regional, Glenda, de cerca de 15,000 millones de dólares al año. Eso es lo que sucede en el comercio. Y si te pones a pensar que 15,000 millones representa nada más el 30% del potencial en bienes que la región puede dar, estamos hablando que es un mercado potencial de 60,000 millones de dólares. Claro. Entonces tú te podrás imaginar. Yo siempre he dicho, Glenda, de que es importantísimo que aspiremos a mercados como el norteamericano, como el europeo, como el asiático. Sin embargo, la premisa de trabajo y la que trato de impulsar es: tenemos que ver a nuestros mercados cercanos, aquellos que no van a ser afectados por una crisis de contenedores, por ejemplo. Entonces, creo que eso es una apuesta segura. Y sí se está integrando de esa manera, sí. Porque ya ustedes han tenido reuniones con los diferentes representantes gubernamentales, ministros de Economía, sí. ¿verdad? En Comieco, sí. Y ya eso está preparado. Esa visión, digamos, es una visión común. Una visión común. Tanto así, Glenda, de que nos instruyen nuestro Consejo de Ministros a que a octubre de este mes tengamos lista la nueva estrategia de facilitación de comercio de Centroamérica, no porque la primera no haya funcionado, sino que hemos avanzado
de manera importante en algunas de las áreas que ya la estrategia se quedó corta. Y por lo tanto estamos tratando de impulsar. Se van evolucionando. Y ha pasado mucho, Lenda. Entre el 17 y el 2023, claro, pandemias, recesiones, claro, económicas. Entonces es mentira decir que el mundo es el mismo de hace, del 2015, de la primera estrategia. Claro. Ahora, lo que muchos se preguntan, y seguro están escuchando con mucha atención, es las oportunidades que esto representa en el sector privado, principalmente, ¿no? Oportunidades, empresas de transporte, empresas, por supuesto, de producción, de comercialización, de logística. ¿Cuáles son esas oportunidades en general en la región con este plan? Creo que con digamos, este triunvirato, digamos, o este trípode que tenemos, estrategia de facilitación de comercio en la parte de abajo de la pirámide, cada uno de los lados, el plan de movilidad y logística y la parte de digitalización, se abren una cantidad de oportunidades, pero sobre todo se abre la oportunidad de más y mejor competitividad de nuestros productos en el comercio regional como fuera de la región. Y de ahí que todo este trabajo alrededor de la digitalización viene a reducir tiempos y costos. Y ya lo están haciendo. Ya se está implementando. Ya se está implementando. Tenemos las famosas declaraciones únicas de comercio centroamericana, las que se conocen como las DUCAS, que son, digamos, esos formularios. El lenguaje sencillo es el formulario que tú necesitas para llevar un cargamento de X producto de Guatemala, El Salvador o a Honduras o lo que sea. Cada transporte, cada envío requiere de un formulario de esos. En la actualidad estamos tramitando alrededor de 1 millón de formularios en la región centroamericana, que es el que ampara, digamos, esos 15,000 millones de dólares de intercambio comercial. Esos DUCAS, que se conocen, se están haciendo de manera digital. La transmisión del lugar de origen al punto final, es decir, toda la tramitología en los puestos fronterizos está adelantada. De lo contrario, hace 10, 15 años llegabas al puesto fronterizo y nuestros agentes aduaneros muy eficientemente con los recursos que se tenían, pues hacían todo muy diligente en máquina de escribir, en computador, pero hasta que llegabas al puesto fronterizo. Ahora se puede desde adelantado. Hoy lo haces antes, ¿verdad? Hoy lo haces desde el punto de salida, te da previsibilidad, papeleo anticipado, si va a haber algún control ya sabes más o menos por qué se va a dar ese control. Entonces, no hay duda que la digitalización, primero, ha venido para quedarse, ¿verdad? Es una nueva realidad, claro, nos guste o no nos guste. Pero la digitalización se ha transformado, bajo nuestra visión, en cómo le damos competitividad. Ahora, creo que es una cosa bien importante, Glenda, decirlo. Muchas de las personas que nos escuchan dirán, sí, se ha reducido el tiempo en los puestos fronterizos para la tramitología. Pero el acceso a los puestos fronterizos tenemos grandes retos. Y es ahí donde el plan de movilidad y logística viene a auxiliar el que el tránsito de las mercancías a lo largo del corredor centroamericano sea mayor a 17 kilómetros por hora. Porque si tú miras los 17 kilómetros por hora versus la eficiencia en tiempos de tramitología, no hay una relación. Entonces eso te lleva a la conclusión, por ejemplo, tenemos puestos fronterizos en donde la demarcación geográfica es extremadamente limitada, no hay donde crecer. Entonces los puestos fronterizos también en algún momento fueron diseñadas para el comercio de hace 50, 60 años. 50, 60 años después, no podés pretender tú que el comercio se pueda dar en el mismo tipo de recintos que pensaste para ese entonces y que fueron muy eficientes, dicho sea de paso, en su momento, pero que en la actualidad han quedado cortos. Y por lo tanto, las oportunidades también que vemos para el sector privado es ese incremento de velocidades, y una cosa que está muy presente en los trabajos de nosotros es cómo esos tiempos de espera para llegar al puesto fronterizo cada vez van siendo más eficientes. Bueno, eso es una maravilla, porque eso siempre ha sido un desafío, y sé que hiciste un recorrido justamente para hacer un análisis un recorrido de toda la región,
¿Cuántos kilómetros? 1900 1900 kilómetros. Yo quiero que nos contés sobre eso y también cuál ha sido exactamente el seguimiento, el acompañamiento que ha dado, el acompañamiento internacional, por ejemplo, el gobierno de Japón en cuanto a la experiencia en Japón y cómo esto está impactando este proyecto. De esto vamos a hablar en un momento. Centroamérica, con más de 51 millones de centroamericanos, está integrada por 6 países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Una región única, ubicada en el corazón del continente americano, abierta al mundo y la sexta economía más grande de América Latina y el Caribe. Con una tradición en la exportación de bienes agrícolas, es actualmente el exportador más grande de piña y cardamomo en el mundo. El tercer exportador más grande de café. Además, exportan otros productos como el banano, azúcar y productos lácteos. Nuestra región se encuentra en el top 30 de exportadores de textiles, ropa y de instrumentos de medicina, cirugía, odontología y veterinaria a nivel mundial. El comercio de servicios de nuestros países ha tenido un importante crecimiento, especialización y diversificación que ubican favorablemente a la región. Energías renovables generadas de fuentes hidroeléctrica, geotérmica y eólica representan el 66% del total de la producción energética. La competitiva industria dedicada a la terciarización de servicios, outsourcing tecnológico, como el mantenimiento de aeronaves, desarrollo de negocios, recursos humanos, contabilidad y servicios legales, BPO, Business Process Outsourcing, ha ido en crecimiento. Gracias a la ubicación geográfica de la región, su transformación digital, el cada vez mayor uso del idioma inglés y a su zona horaria. El turismo, con más de 10.5 millones de visitantes, potencia otras actividades económicas, como alojamiento, elaboración de comidas y bebidas, transporte terrestre y aéreo, actividades artísticas y recreativas, atención médica, agencias de viajes, alquiler de vehículos y otros servicios. Los países de Centroamérica cuentan con una amplia red de tratados de libre comercio que brindan acceso a los principales mercados y economías del mundo, como Estados Unidos, la Unión Europea, México, Chile, República Dominicana y Corea del Sur. La infraestructura portuaria, aeroportuaria y vial facilita a las empresas las operaciones logísticas de forma eficiente, a través de un corredor bioceánico, acceso a la ruta transpacífica y al Canal de Panamá. Centroamérica cuenta con 21 instalaciones portuarias en el Océano Pacífico, 19 en el Atlántico, 18 instalaciones para el manejo de carga de contenedores y 21 aeropuertos internacionales y 25 nacionales. Centroamérica tiene una historia y una geografía común, una lengua que nos une y tradiciones que nos identifican. Todos los centroamericanos y centroamericanas aspiramos a construir una región próspera, de paz y con muchas oportunidades. Desde la SIECA, trabajamos juntos por la integración económica centroamericana, construyendo una Centroamérica para nuestras futuras generaciones. Bueno, continuamos acá con esta conversación tan amena, tan enriquecedora, y estábamos hablando anteriormente con Francisco Lima, secretario de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. 1900 kilómetros realizó para identificar justamente los desafíos en nuestra región. ¿Con qué te encontraste, Francisco? Bueno, sí, es interesante y tal vez muchos preguntarán por qué el recorrido y otros dirán es lógico el recorrido. Entonces, para eso creo que es extremadamente importante indicar que para conocer los retos y saber que los proyectos que estamos impulsando en plan de movilidad y logística, la digitalización de tramitología, la estrategia de facilitación de comercio tenga sentido, es conocer de primera mano los retos que se tienen o las oportunidades de mejora que se tienen
en los 24 puestos fronterizos de la región centroamericana. En este caso hicimos el recorrido por el corredor Pacífico, digamos, que es el principal corredor en donde transitan nuestras mercaderías centroamericanas en el Istmo. Empecemos con lo más positivo. ¿Qué fue lo que más te impresionó? Me impresionó la Centroamérica tan parecida. Me impresiona el que si no es porque parás en un puesto fronterizo, no sabrías en qué país de la región centroamericana estás. Y eso me parece lindo, porque realmente existen, más allá de los objetivos políticos, económicos, para integrarnos, realmente somos muy parecidos, yo le llamo la sonrisa centroamericana, que es la misma sonrisa desde Guatemala hasta Panamá. Somos personas que sonreímos muchísimo, somos personas, unos más, un poquitito menos, cordiales para atención. Para atención. Para el trato. La parte turística es una cosa linda. La parte de carreteras en general están bastante bien trazadas. Creo que es una región en donde vemos el sol todos los días, y eso es importante a la hora de intercambiar bienes, porque las condiciones climáticas de la región, si son buenas, pues haces un buen tránsito. Si no, hay retos que he encontrado. Bueno, otra cosa positiva que he encontrado es, Glenda, antes de pasar a las oportunidades, a los desafíos, a las oportunidades de mejora, eso me gusta, digamos, cómo Centroamérica ha avanzado en la parte de digitalización, en la tramitología dentro de los puestos fronterizos. O sea, pasamos literalmente de puestos fronterizos en donde vemos muchos lapiceros y sellos funcionando a prácticamente controles a través de infraestructura tecnológica. Ese es un paso importantísimo, ¿verdad? Si haces este recorrido, digamos, he tenido la bendición de transitar por algunos países o regiones como es Europa. Cuando tú ves la tecnología que se utiliza en esos puestos fronterizos versus la tecnología que ves dentro de la región centroamericana en cuanto a tramitología, es bastante parecida, es decir, vamos bastante en línea de lo que el mundo requiere. Retos. Creo que, digamos, hay no un desarrollo uniforme en los diferentes puestos fronterizos. Hay puestos fronterizos más desarrollados que invitan más a la tramitología más ágil. Hay puestos fronterizos que podrían beneficiarse de, digamos, cambios de infraestructura y de adecuación de tecnologías mayores. El tema de la infraestructura es un gran tema. Claro. Y digo que es un gran tema, Glenda, en unos países más que otros, ¿no? En unos más que otros. Sin embargo, creo que la dificultad es que son a veces temas bastante onerosos. Sin embargo, creo de que no nos debemos de enfocar, digamos, en esos retos. Son prioritarios, pero también encontré muchas áreas de mejora que no necesariamente requieren una gran inversión. Y te voy a mencionar tal vez dos. Número uno es señalización en los puestos fronterizos. Uno creerá de que es obvio por dónde debe de transitar en un puesto fronterizo en donde tenés vehículos de turismo y transportes de carga. En un recinto fronterizo en donde la señalización no es la adecuada, muchas veces tenés camiones circulando por donde circulan los vehículos de turismo y vehículos de turismo circulando. Simplemente porque no había señalización. Eso estaría bien. El reto adicional que tenés es que son recintos relativamente pequeños. Y por lo tanto, el embotellamiento que genera un vehículo que no sabe a dónde circular dentro del recinto fronterizo, te genera un atraso. Por lo tanto, digamos, señalización en puestos fronterizos es una oportunidad de mejora relativamente sencilla, una en la que ya nos hemos enrollado las camisas y tenemos entre ojo y ojo que lo podemos hacer relativamente fácil. El segundo elemento importantísimo y que no requiere de mucha inversión más que voluntad es la capacitación. La capacitación de los administradores,
de los puestos fronterizos. Para toda esa innovación. Para toda esta innovación. Figúrate, Glenda, que tú en un puesto fronterizo tenés a varias autoridades gubernamentales que intervienen en el despacho de mercaderías. Tenés ministerios de Agricultura, tenés direcciones generales de aduana, tenés las oficinas de migración, salud. Entonces, todos estos funcionarios deben de conocer y estar al día con la normativa que rige sus funciones para hacer expedito el transporte de bienes dentro de la región centroamericana. Y lo que sí nos encontramos es que había un cierto conocimiento, yo no diría igual. Sin embargo, he de decir una cuestión. Yo encontré a lo largo de estos 1.900 kilómetros, Glenda, y 12 puestos fronterizos, funcionarios muy, muy comprometidos con su función. Estamos hablando a veces de condiciones climatológicas que van entre 35 y 40 grados de temperatura Celsius. Altísimo. Y tenemos estos funcionarios trabajando, así que el compromiso no lo pongo en duda. Lo que creo que es una obligación, es un requerimiento y que es parte de lo que yo estoy asumiendo en lo que corresponde es la capacitación en la parte de normativa comercial centroamericana para estos 12, es decir, para estos 12 puestos fronterizos. En la medida que el funcionario esté capacitado, en esa medida me parece a mí vas a tener tú procedimientos más expeditos. Bueno, y entonces esto es parte de este plan, ¿verdad? Y estábamos hablando hace un ratito respecto al financiamiento, a cuánto asciende esa inversión que se requiere en nuestra región para dar ese cambio que ya comenzó. Sí. No es que como tú decías anteriormente, sino que ya comenzó. Sí. Bueno, entonces, ¿de dónde vienen los fondos y qué significan esos Sí. fondos? Sí, Glenda, eso es extremadamente importante porque todas esas oportunidades de mejora, unas requerirán más fondos, otras requerirán menos fondos. Normalmente la región centroamericana, el subsistema, ha gozado, digamos, de importantes niveles de cooperación por parte de cooperantes muy, muy comprometidos con la región. Uno de ellos es la Unión Europea. Tenemos también a JICA, que nos ayudó con este plan de movilidad y logística. El gobierno de Japón. El gobierno de Japón, es decir, la agencia de cooperación del gobierno de Japón, que es a través de JICA. Tenemos también al gobierno norteamericano a través de ciertas iniciativas del USAID. Tenemos cooperación, digamos, de las autoridades suizas en algunos proyectos. A lo que quiero llegar es que hay diferentes fuentes de cooperación. Y muchos de los proyectos que como región impulsamos para temas relacionados con facilitación de comercio y digitalización están basados, digamos, en esa cooperación tan importante que recibimos de la Unión Europea. La región europea, por ponerte un número, en el ciclo pasado, es decir, hace un par de... La Unión Europea te divide la cooperación por ciclos, es decir, cada 4 años, cada 4 o 5 años, es decir, ese es un ciclo. Y para este último ciclo, la Unión Europea, digamos, ha concedido fondos arriba de los 20 millones de dólares americanos, es decir, 20 millones de dólares. Cuando tú ves esa cantidad de dinero para proyectos de cooperación específicos, en el caso de ellos, digamos, ellos tienen una dirección que estos fondos serían específicamente ¿para qué? Para fortalecer el proceso de integración regional, por una razón. Como yo decía, la Unión Europea y Centroamérica terminaron de negociar hace un par de años lo que se conoce como el primer acuerdo comercial de región a región. Y por lo tanto, la fluidez de comercio dentro de la región, la tramitología simplificada dentro de la región, es algo que busca la Unión Europea para lo que es el fomento del comercio de sus productos dentro de la región centroamericana, pero también lo que es llevar los productos centroamericanos a la Unión Europea.
de manera ágil, sistematizada. Ese es lo importante. Y de ahí que ellos le apuestan a la digitalización para eso, la PDCC, la plataforma es decir, lo que estamos haciendo en facilitación de comercio. La cooperación española también ha trabajado mucho en lo que son los sistemas de radiofrecuencia, los RFIDs que se conocen. En fin, todo esto para fomentar e impulsar el acuerdo de asociación como fin compartido entre ambas regiones. ¿Y en cuanto al aporte del gobierno de Japón es más técnico? Fíjate que el aporte de Japón sí técnico, pero que requiere de fondos, es decir, ellos te apoyan con una cantidad de especialistas en la parte de movilidad y logística, por decirte algo, y todo que ya han lo diseñado, perdón, aquí, estos especialistas se han encargado del diseño de estrategias para este plan maestro, ¿cierto? Sí, y un dato importante, Glenda, es el primer proyecto que la cooperación japonesa financia para una región. Normalmente la cooperación japonesa se ha enfocado en cooperación bilateral, es decir, Japón, de país Guatemala, a país. Japón, Honduras, Japón. ¿Y es la primera vez? Y es la primera vez que tenés a JICA financiando un proyecto con vocación regional, un producto regional, y te puedo decir que de mi última visita a Japón, hace un par de semanas, el nivel de agrado y agradecimiento por el impulso del proyecto de movilidad y logística de las autoridades japonesas es muy perceptible, así que han quedado encantados. Y eso nos conviene. Eso nos conviene. Eso nos conviene y realmente nos enorgullece, porque realmente como región hemos podido sacar un producto que, como te repito, le da ese nivel de madurez tan importante a la región, como es un plan de movilidad y logística con esa visión regional. Bueno, muy importante el acercamiento que SIECA y que vos como secretario general tenés con la población, y me llama la atención que, por cierto, un paréntesis, todos ustedes, por favor, estamos esperando sus comentarios, sus opiniones, sus aportes, sus preguntas, ¿no?, respecto a todos los proyectos que se están impulsando desde SIECA. Pero hay algo que me llama la atención, esta estrategia también para acercar a los niños, sí, que me parece muy importante que desde pequeños se conozca, se aprenda y se integre, ¿verdad?, valga la redundancia, a cada niño el concepto de Centroamérica, como un todo. Sí. Contanos sobre Comieco Kids se llama. Comieco Kids se llama. Y por cierto vamos a lanzar la segunda edición, ya está por lanzarse. Es un concurso muy lindo que está enfocado hacia los niños, y es decir, cómo los niños perciben a Centroamérica. Esto nos sirve para determinar si debemos de ser más incisivos en cómo llevamos a estas generaciones de niños que algún día van a ser los que nos den el relevo y enfoquen a la región o dirijan a la región con ese mismo deseo que queremos nosotros en una integración. Yo estoy absolutamente convencido, Glenda, de que un integracionista no se hace a la fuerza, un integracionista se hace de corazón. Y es muy difícil poder sentir la integración si desde chiquitos no nos inculcan precisamente que nuestro país, llámese Honduras, llámese Costa Rica, llámese El Salvador, aparte de las enseñanzas y de todo lo que es el programa de educación que tenemos en todos y cada uno de los países centroamericanos, el concepto de cómo se enseña la integración es extremadamente importante. Porque si no enseñas integración, el niño no lo sabe. Y si este niño o niña no lo sabe, no lo puede sentir. Y por lo tanto, entonces crece bajo este concepto a veces más nacionalista que regional, que no digo sea malo. Lo que estoy diciendo es que hay necesidad en este gran proyecto de integración centroamericana, más allá de la integración económica, dicho sea de paso, la integración completa de la región nace de centroamericanos de corazón. El primer concurso fue Pinta Centroamérica. ¿Y qué buscábamos con Pinta Centroamérica? Lo que buscaba en lo particular cuando lancé esto es
yo quiero saber cómo los niños visualizan la región centroamericana. Y encontramos cosas muy interesantes. Tuvimos casi que 450 dibujos. Este es uno de ellos, por cierto. Ajá. Es un, precioso. Ese es uno de... Este es un comalito con los niños, un corazón y todos los países centroamericanos. Este es de uno de los niños. Este es uno de los niños, en un comalito. Pintó de una región del altiplano aquí de Guatemala. Ganó mención honorífica, por cierto. Y digamos lo que nosotros buscábamos con Pinta Centroamérica, lo que buscábamos era entender cómo los niños percibían la región centroamericana. Porque muchas veces nosotros creemos que los niños tienen nada más opiniones infantiles. Y a veces nos sorprenden que nuestros niños nos dan ciertas lecciones de vida. ¿Qué encontramos? Encontramos a los niños haciendo una distinción uniforme entre hombres y mujeres. No vi un solo dibujo de los 450 en donde estuvieran representados niños o niñas, en el que hubiesen más niños que niñas o más niñas que niños. Siempre, si pintaban dos, era un niño, una niña. Bueno, eso si es una maravilla. Entonces, se está logrando esto. Es 5 y 5, tenés 5 niñas y 5 niños. Eso fue lo primero, la equidad. Que si eso se traduce a equidad de género, no lo sé, pero visualizan claramente el mismo número de niños y el mismo número de niñas. Dicho sea de paso, la estadística demográfica de Centroamérica es 49%, 49%, estamos bien repartidos, sí. 50 y 50. Lo segundo que vimos en Pinta Centroamérica fue una Centroamérica sin fronteras. Los niños veían una Centroamérica no con esas demarcaciones políticas que son una realidad, pero los niños veían esto. Por otro lado, vimos niños que representan a Centroamérica con una naturaleza importante, mucho verde en los dibujos. También hubo un dibujo que me llamó de sobremanera la atención y es, digamos, el tema de los usos de las redes sociales, en donde un niño hacía, digamos, un punto en el que su padre no atendía los temas de integración o la visión esta de Centroamérica Unida por estar atendiendo las redes sociales. Ah, no, eso está buenísimo. ¿Cómo funciona eso en la cabeza del niño? Es interesante. Eso está de análisis, ese caso está buenísimo, muy real. Muy real. Y entonces lo que hicimos fue, escogimos a un niño de cada uno de los países que era ganador, se instituyó un jurado acá, y cada uno de los niños podía venir con su padre en avión desde algún lugar de Centroamérica a Guatemala. Para muchos de estos niños era la primera vez que se montaban en un avión, y los trajimos y representamos lo que se llama el Comieco Kids. Hicimos una representación de cómo funciona un consejo de ministros y pusimos a los niños a discutir entre ellos. Aquí estamos viendo estas imágenes. Y la realidad es de que interesante, porque los niños sacaron mensajes muy importantes: Centroamérica Unida, equidad de género, Centroamérica Verde, y esos mensajes potentes de los niños, hice un punto de trasladárselos a los ministros de Economía, porque al final del día son uno de los motivos de lo que tenemos que hacer dentro de la Secretaría. La segunda etapa, que la hacemos este año y está prevista para realizarse en agosto de este año, está Cuenta un cuento, es decir, cuenta un cuento de cómo ves a Centroamérica, descríbeme a Centroamérica. Y para nosotros es extremadamente importante porque a veces sacamos lecciones muy potentes, ni siquiera importantes, potentes, de los niños, de cómo visualizan su región. Había otro dibujo, Glenda, que creo que es importante traerlo a la atención. Había un dibujo que representaba una familia, era un círculo de vida, y en la parte inicial del círculo de vida tenías a un grupo familiar muy contento con sus vaquitas en el interior del país, viviendo muy contentos. Y en el último ciclo, o sea, a medida que el ciclo iba avanzando, tenés imágenes de violencia y imágenes de, digamos, centroamericanos cruzando el Río Grande para llegar a Estados Unidos. Es decir, cómo se visualizan ellos felices, la violencia los hace emigrar, pero importante cómo los niños visualizan eso, o sea, se ven felices en su país. Y para mí el mensaje es importante. A veces la migración no es
porque querramos. Por supuesto. Somos felices en nuestros países. Es una región en donde ves el sol a veces todos no hay los otra días, alternativa. pero no hay alternativa. No hay alternativa. Así que lindo el programa, es decir, y lo estamos impulsando. Maravilloso, y queremos saber también cuál es tu cuento de Centroamérica. Francisco, muchas gracias por recibirnos. Esto es apenas una pincelada, esperamos poder dar seguimiento a todos estos proyectos. Por supuesto que, como decíamos antes, tenemos muchos desafíos o oportunidades de mejorar en muchos sentidos, pero yo creo que sí es importante resaltar este plan, este proyecto para poder tener más prosperidad, más negocios, menos migración, menos necesidad de migración, ¿verdad? Sí, los retos que la región y los retos enfrenta. y sobre todo ponernos de acuerdo, que es lo que se ha logrado aquí desde siempre. Sí. Y los felicito por eso. Gracias, Glenda, gracias por hacer el tiempo. Realmente sos una referente en la parte comunicacional, cómo comunicas. Esto es parte de la estrategia que estamos impulsando, que es llevar a Centroamérica, ¿verdad? Y es algo que estamos tratando de impulsar con un lenguaje relativamente sencillo, pero que llegue, digamos, a la mayoría de esos 51 millones de centroamericanos. Muchas gracias. Gracias, Glenda. Gracias, y muchísimas gracias a ustedes. Esperamos sus comentarios, opiniones, preguntas. Soy Glenda Umaña. Gracias.